Mercy existe más allá del limbo, en un océano revuelto, un mar, un torbellino de luz, color, sonido y textura. El limbo existe más allá del universo. Es capaz de tomar una forma humana para caminar entre nosotros a través de todo el mundo en todas sus líneas temporales y tomando diferentes rostros a través del tiempo. De esta forma, se limita a las capacidades humanas, pero no tiene ninguna razón por la cual hacerlo, ya que ella va mucho más allá. Ella es la esencia de la piedad, es magnificencia indescriptible, todo cuanto no somos. Ella encarna el océano rompiéndose. Una columna de color, luz, sonido y textura tomó forma y ella descendió al mundo material. Una criatura llamada la Cosa, la cual perturba a los humanos, es detenida por Mercy, la cual se mueve lento, delicadamente alzando un dedo. Un único gesto basta más que las palabras para causar temor en la Cosa. El poder que sintió en Mercy, la amenaza que ella representa, sabe que debe huir. Pero sin más, la Cosa vuelve para llevarse al protagonista del cómic. Mercy desciende y nuevamente interviene. La Cosa ha subestimado nuevamente a Mercy. Con tan solo verla a los ojos, sabe que será extinguido, y en unos instantes, Mercy purifica a la Cosa, iluminando el cielo. Mercy es la responsable de salvaguardar la creación, la cual se compone de múltiples universos infinitos, el limbo y el océano. Cada acto de compasión, por pequeño que sea, afecta toda la creación, la sacude hasta sus raíces. Mercy hace girar la rueda, sacude cada alma al girar, y a través nuestro sacude el mundo. Todos y cada uno en la creación son parte de Mercy. En el apartado de hacks tenemos materialización, capaz de crearse un cuerpo humano para caminar entre nosotros. Manipulación conceptual, capaz de retener y purificar a la Cosa, el cual es el concepto abstracto / platónico del odio. Manipulación del alma. Regresó el alma del protagonista a su cuerpo del mundo material, el cual se encontraba en coma. Omnipresencia. Se encuentra en todas partes de la creación. Manipulación de leyes. Mercy es la encargada de cuidar las acciones de la creación, para que ésta misma no se salga de control. Transdualidad. Trasciende la creación.